Hermanos, amados amigos que nos escuchan, con todos ustedes, muy buenas tardes, hermanos. Como siempre, damos comienzo con... Buenas tardes. Por favor, damos comienzo con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, le damos gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Padre, Dios, te alabamos, oh Señor, tu santo nombre. Amado Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, bendito Dios, por guiarnos. Gracias, bendito Padre, por tenernos misericordia y paciencia. Y gracias por estas grandes bendiciones y oportunidades. Bendito Dios, te invitamos, oh Dios. Sin tu presencia nada seríamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Guíanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, oh Dios, por todos estos favores, por todas estas bendiciones. En el nombre santísimo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, comenzamos cantando Tierra de Palestina. ¿Qué número es? No tiene número. Comenzamos cantando Tierra de Palestina. Busquen, por favor. Ya tienen todos ya. Ya. Comenzamos cantando Tierra de Palestina. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. A continuación, hermanos amados, busquen el número 157. Por favor, busquen el número 157. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, a la cuenta de 3.
Tenme brillando, Señor, tenme brillando, Señor. Puro y tierno seré, si Tú tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré, si tú brillas en mí. tenme Brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en tu refugio tendré. Amén, queridos hermanos. Gracias a Dios que podemos cantar. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde vamos a ver un precioso tema. Un precioso tema, pero quiero hacerles primeramente una aclaración. Pero para eso, por favor, a todos ustedes les invito, oremos por favor, para comenzar el estudio. Oremos por favor, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones. Te agradecemos, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por alimentar nuestro espíritu. Gracias, oh Dios, por alimentar nuestro cuerpo material. Gracias, Señor, por ser un Dios perfecto y completo y total. Nada más, Padre, tan solo podemos decir gracias. ¿Qué podemos ofrecerte, Padre, si no somos dueños de nada? Todo es tuyo, bendito Dios. Aún nuestro espíritu, alma y cuerpo te pertenecen, oh Padre. Por lo tanto, solo podemos decir con todo el corazón, desde lo más hondo de nuestro ser, solo podemos decirte gracias con todo el alma. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Siempre, siempre, oh Dios, mientras tú nos mantengas con un aliento de vida, te agradeceremos. Te diremos gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones. Ahora, pues, Padre, guíanos a través de tu Santo Espíritu en este precioso mensaje, lo cual tu siervo, este humilde siervo, lo hace de todo corazón y de toda buena voluntad. Bendito Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, como había dicho, una pequeña aclaración. Este tema nos ha pedido nuestro querido hermano José, y lo hago de todo corazón. Más que todo, no son mis palabras, más que todo es la enseñanza de Dios. Es el amor de Dios. Por lo tanto, la aclaración es esta. Es un tema inmensamente largo. Por lo tanto, no lo vamos a acabar hoy. Por favor, no lo vamos a terminar hoy. Por favor, con paciencia. Empecemos desde el principio. Desde el principio, para entender de lo que se trata. De lo contrario, no podemos ir a un cierto texto y aclarar ese texto y punto. No. Recuerden, queridos hermanos, aún Dios, para hacer los cielos y la tierra, demoró 6 días. La palabra de Dios no fue escrito en un mes, en un año. Solo sabemos que la palabra de Dios fue escrito en miles y miles y miles de años. Por lo tanto, mis amados hermanos, como dije ya, este mensaje es extenso.
bien largo, pero avanzaremos hasta donde podamos. Con paciencia, traten de entender, porque comenzamos desde el principio. No podemos solamente aclarar un texto y ya, así no lo vamos a entender, siempre vamos a quedar en duda. Comenzamos, queridos hermanos. Lucas, capítulo 16, verso 19. He ahí comenzamos. Eso es desde el principio. Busquen, amados hermanos, libro, según el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19. Y dice así, el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, para llegar al punto culminante, al verso 24, al verso 25, al verso 26, hasta el verso 31. Es largo, hermanos, pero lo terminaremos con la bendición de Dios. Ahora no lo vamos a terminar. Continuaremos con la bendición de Dios el día domingo. Continuaremos con la bendición de Dios el día miércoles. Y así el próximo domingo tal vez lo terminaremos. Pero tenemos que dejar bien en claro lo que significa esta hermosa historia del Señor. Bien. Una vez más, la palabra de Dios dice así, porque esto lo dijo el Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Bien, comenzamos la explicación de esta manera. Recuerden que había predicado todo el capítulo 16, el Señor Jesús había predicado sobre las riquezas primeramente, ¿no? Bien, habiendo escuchado eso, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos se burlaban de Jesús porque no les gustó la enseñanza sobre la riqueza. A continuación, escucharon algo alarmante sobre el fin de los ricos e irresponsables. Este rico no es acusado de ningún vicio. Por favor, escuchen. Este rico no es acusado de ningún vicio y no se acusa de haber cometido crimen para acumular su riqueza. Él solamente se vestía de púrpura y de lino fino. Para vestirse de púrpura, en aquellos días se necesitaba de mucho dinero, de mucho poder. Por tanto, no nos sorprende que una túnica de púrpura con frecuencia era reservada solamente para la realeza. Además de sus túnicas de púrpura, este hombre usaba ropas interiores de lino fino. Jesús alarmó con esta historia, donde se premia a un mendigo enfermo y se castiga a un hombre rico. Si algo no está claro, por favor, pueden preguntarme. Jesús alarmó con esta historia donde se premia a un mendigo enfermo y se castiga a un hombre rico. Tenemos que darnos cuenta de que el rico no fue al lugar de tormento. Por favor, esta parte escuchen. Tenemos que darnos cuenta que el rico no fue al lugar de tormento por sus riquezas ni por ser rico, sino por su egoísmo, porque no alimentó a Lázaro,
no tuvo misericordia de los pobres, no le permitió entrar a su casa, ni le cuidó de su salud. A pesar de que él tuvo muchas bendiciones, muchas riquezas, no tuvo misericordia de ningún pobre. Fue un hombre duro de corazón. La cantidad de dinero que tengamos, esta parte, hermanos, la cantidad de dinero que tengamos no es lo más importante, sino la forma en que lo usamos. Los ricos tienen dos opciones. Los ricos tienen dos opciones. ¿Cuáles? Pueden ser generosos o avaros. Lo mismo sucede con los pobres. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, les pregunto, ¿cuál es su actitud frente a sus posesiones? ¿Las acapara con egoísmo? ¿Las acapara con egoísmo? ¿O las usa para bendición de los demás? Piénselo detenidamente, piénselo. Y también sabemos que cada día, no de vez en cuando, escuchen por favor, también sabemos que cada día, no de vez en cuando, el rico hacía banquetes con esplendidez, celebrando fiestas con esplendidez, llevaba al máximo una vida lujosa. ¿Cuál fue su falta y su error? ¿Cuál fue? Su egoísmo. Todo lo quería solo para él. Él y se centraba solo en su bienestar. Él se centraba solo en su bienestar. Todo lo quería para él mismo. En eso estaba el error. No tuvo misericordia de los pobres. Mucho más no tuvo misericordia de Lázaro. Hermanos amados, esto quiere decir, no es malo tener mucho dinero. No es malo ser rico. Lo malo es tener el amor al dinero. Lo malo es ser avaro. Lo malo es ser mezquino y egoísta. Hermanos amados, ahora vamos a ver Lucas 16:20, el verso 20. Dice, el verso 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. He aquí la pregunta de nuestro hermano. Me preguntaba, ¿qué significa una parábola? Con este pasaje doy contestación a su pregunta. Este relato no es llamado parábola, ni por Jesús, ni por Lucas. Jesús habla de un cierto hombre llamado Lázaro. Recuerde que en las parábolas no hay nombres, solo hay relatos, solo hay ejemplos, pero no por eso vamos a menospreciarlo. Todo es palabra de Dios. Ahora, a continuación, los personajes, por favor, los personajes de las parábolas no tienen nombres. Más bien, Jesús abre la cortina momentáneamente para que los ricos puedan ver las consecuencias de su avaricia. Por lo tanto, las parábolas no son cuentos ni fábulas. No hay nada de ficción en ellas. Lázaro estaba echado, estaba tirado a la puerta de aquel rico. No había asistencia pública en esos tiempos, como la que existe en varios países ahora. Las enseñanzas de Cristo, ¿qué producen? Producen un espíritu de compasión,
Siempre en la historia de la humanidad ha existido pobres. En los tiempos de los apóstoles, ¿quiénes tenían compasión? Los apóstoles y muchos otros seguidores del Señor. Veamos un pasaje en el libro a los Hechos, capítulo 3, verso 2 y luego el verso 10. Hechos, capítulo 3, verso 2. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora el verso 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué hubo tanto asombro y espanto? ¿Quién había ayudado a este pobre mendigo, a este pobre hombre? Dice que estaba cojo de nacimiento. ¿Quién? ¿El sumo sacerdote? ¿Los escribas, los judíos? Nadie los ayudó. Toda su vida había pasado en la puerta del templo llamado La Hermosa. Solamente los apóstoles, solamente los discípulos del Señor tuvieron compasión. ¿Cómo tuvieron compasión? De esta manera. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Claro, este pobre esperaba que le dé, tal vez, no sé, una limosna o dos limosnas o un cuadrante o dos cuadrantes. El verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Los apóstoles le dijeron al mendigo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Luego, ¿qué dice Pedro? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. He ahí, por eso se llenaron de asombro todo el pueblo. Lo que ellos no tuvieron jamás misericordia, tal vez ni siquiera le dieron una moneda en toda su vida. Solamente Pedro y Juan tuvieron misericordia de él. Así también en la historia del rico que estamos comentando, el rico pudo haber dado muchas cosas a Lázaro, pero jamás, según la historia que estamos viendo, jamás ni siquiera le permitió entrar a su casa. Bien, a más de esto, amados hermanos, Lázaro estaba lleno de llagas. No solamente era muy pobre, el texto indica y nos implica que estaba cojo, echado a la puerta y tenía úlceras, pero nadie tuvo misericordia de él. Vamos ahora al verso 21, por favor. Vamos ahora al verso 21 de Lucas 16, 21. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Una vez más la palabra. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
¿quiénes eran los amigos de Lázaro? Solamente los perrillos. Venían, les rodeaban, venían y le lamían sus llagas. Ahora, había un contraste. Recuerden esta parte. Había un contraste agudo entre estos dos hombres. El comer migajas para Lázaro era como comer resto o basura, algo sin valor ante los ojos del rico. Por eso el rico no le dio nada de valor mientras Lázaro vivió. Los que rodeaban al rico eran sus compañeros y amigos. Por decir, amigos poderosos, amigos ricos, ¿no? Ahora, pero los que le rodeaban a Lázaro y le ayudaban eran solamente los perrillos. Los únicos compañeros de su miseria. Ellos eran los únicos compañeros de su miseria y de su profunda tristeza. Pero en lo más profundo de su corazón, Lázaro tenía mucha esperanza. ¿En qué tenía esperanza Lázaro? Ahora, veamos Mateo 5, 3 y 4. Mateo 5, versos 3 y 4. A pesar de su profunda pobreza y su enfermedad y su miseria, Lázaro tenía una profunda esperanza en Dios. ¿Saben cuál era esa profunda esperanza? Dice en Mateo 5, 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ellos verán a Dios. En eso estaba puesto la esperanza de Lázaro. En esta vida Lázaro comía, como acabé de decir, desperdicios, basura. Eso comía Lázaro. Pero él tenía la esperanza puesta en Dios, la esperanza puesta en Jesús. Y por eso él tal vez ya supo de estos preciosos pasajes, donde dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ellos verán a Dios. En eso tenía esperanza Lázaro. No le importaba el sufrimiento en esta vida, no le importaban las llagas, no le importaba la enfermedad, no le importaba el sufrimiento, pero él vivió hasta el fin, lleno de esperanza. Ahora, la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la del mundo. Si queremos vivir para Dios, debemos estar dispuestos a decir y hacer que queremos vivir para Dios. Lo que para el mundo parecerá extraño o raro. Nuestra vida para el mundo, ahora nuestra vida de creyentes para el mundo les parece extraño o raro. Nosotros debemos estar dispuestos a dar cuando otros desean quitarnos. Debemos amar cuando otros nos odian. Ayudar cuando otros abusan. Si así lo hacemos, un día recibiremos todo, mientras los otros, como el rico, terminarán sin nada. Mientras los otros, como el rico, como dije, terminarán sin nada. Para Jesús, entiendan esto, para Jesús, felicidad es esperanza y gozo.
independientemente de las circunstancias externas, nosotros, para hallar esperanza y gozo, y la forma más profunda de la felicidad es, ¿cuál es? Es seguir a Jesús a cualquier costo. Si seguimos a Jesús a cualquier costo, un día tendremos todo, así como lo tiene Lázaro hoy. Avancemos a Lucas 16:22. Nuevamente a Lucas, ahora, Lucas 16:22, verso 22. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Una vez más para que lo entiendan. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. He aquí comenzamos. Bien, hermanos. Lo que aconteció a Lázaro, sabemos muy bien. Cuando murió Lázaro, ¿quiénes vinieron a llevar a Lázaro? Como dice el texto, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ángeles, no dice uno o dos. Solo Dios sabe cuántos ángeles bajaron a llevar a Lázaro al seno de Abraham. Pero cuando murió el rico, ¿qué es lo que sucede? He ahí el contraste de lo que vengo diciendo. Miren, dice, y murió también el rico y fue sepultado. No lo sabemos. Dice, fue sepultado. No lo sabemos. ¿Quién vino a llevar al rico? ¿Los ángeles? Por supuesto que no. Simplemente cuando el rico abrió los ojos en la vida eterna, él simplemente dice, estoy atormentado en estas llamas. Apenas murió, ¿el dónde se encontró? Estaba siendo atormentado ya en las llamas. Luego, Lázaro, ¿dónde se encuentra? Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. ¿Quién llevó hasta el seno de Abraham? Los ángeles de Dios bajaron del cielo y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Esa es la diferencia. Ese es el contraste entre un creyente y uno del mundo, entre un pobre y un rico. Pero les voy a explicar, no es malo ser rico. Ahora, lo que aconteció a Lázaro, sabemos muy bien. Y luego dice del rico que fue sepultado. No lo sabemos. Pero en realidad eso no tiene importancia. Porque el cuerpo muerto vuelve a la tierra de donde vino. Lo importante es, ¿qué pasa con el espíritu o alma? Sabemos que el cuerpo muerto simplemente vuelve a la tierra a la cual perteneció y fin de la historia. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu o alma? Digo esto, ¿por qué? Porque hemos oído, muchas veces ustedes hayan escuchado, dicen muchos que de esta vida no hay otra. Ojalá un día mucha gente entiendan esto, que la muerte de la carne, entiendan esto hermanos, que la muerte de la carne es solamente el principio de una nueva vida. Quiero decir, este cuerpo, cuando muere,
vuelve a la tierra a la cual pertenece, porque de polvo fuiste y a polvo volverás, dice la palabra. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Ya hemos visto que los ángeles llevaron al seno de Abraham, pero vamos a buscar una explicación más contundente. Pues veamos ahora Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Antiguo Testamento. A continuación de Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés 12, 7. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Bien, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Eso acabé de explicar, ¿verdad, hermanos y amigos? Dice la palabra a través de Salomón. Salomón inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto dice, y el polvo, nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿de qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Ahora dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era. Luego dice, y el espíritu o alma, vuelva a Dios que lo dio. Y fin. Eso es todo, amados hermanos. Este cuerpo, queridos hermanos, este cuerpo de carne, fue hecho del polvo de la tierra. Y como fue hecho del polvo de la tierra, regresa al polvo, como era al principio. ¿Quién era yo? Ahora soy Osvaldo. Pero ¿quién era Osvaldo al principio? Polvo. Pero luego en ese polvo, Dios sopló aliento de vida. Veamos ese texto. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Pero primeramente vamos a ver el capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Acabé de decir que a este polvo, cuando ya estaba formado, Dios sopló en su nariz aliento de vida. Eso se llama espíritu o alma. Bien, dice el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué somos formados? Del polvo de la tierra. Y luego cuando ya estaba hecho, digamos, una imagen, como somos ahora, fue hecho Adán. ¿De qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Cuando ya estaba como una imagen, cuando ya estaba como un muñeco, digamos como una guagua de pan, solo por decirlo, por explicarlo, cuando ya estaba así, ¿qué hizo? Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué le dio vida a ese muñeco? ¿Qué le dio vida? Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida, que en el Nuevo Testamento lo conocemos como espíritu o alma. Así es como llegamos a tener vida. No somos producto de la evolución. No es que de pronto algo explotó y nosotros hemos asomado. No. Desde el principio de la humanidad, Dios nos hizo con sus manos maravillosas y en ese muñeco que estaba hecho, Dios sopló en su nariz aliento de vida,
que ahora en el Nuevo Testamento los llamamos espíritu o alma. Ahora veamos 3:19 en el mismo libro, Génesis 3:19. Génesis 3:19. Y dice, Génesis 3:19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. De eso estamos hablando, amados hermanos. Este cuerpo del polvo nos hizo el Señor. Este cuerpo de carne, ¿a dónde pertenece? A la tierra. Dios hizo para esta tierra. Y luego este cuerpo, salido el alma o espíritu, vuelve a la tierra. Por eso dice la palabra, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa es la gran verdad, queridos hermanos y amigos. Polvo éramos, y cuando la vida, alma o espíritu sale de esta carne simplemente vuelve al polvo. De la tierra era y vuelve a la tierra. Pero el espíritu, ¿qué pasa con el espíritu? Ahora sí, nuevamente demos lectura a Eclesiastés 12:7. Y dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Pero todo espíritu vuelve a Dios. El mundo entero quiere hacer la voluntad de Dios. El mundo entero quiere obedecer a la voluntad de Dios. El mundo entero quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. El mundo entero quiere alejarse de las cosas del mundo. El mundo entero quiere separarse del pecado, del placer. Quiere separarse de la mentira, quiere separarse del robo. El mundo entero quiere separarse del adulterio, de la fornicación. No, no, solo un pequeño remanente busca a Dios. Y el espíritu, alma, y aquel pequeño remanente que aceptó conocer a Jesús, que aceptó reconocer y decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el único camino al Señor. Aquel que reconoció a Jesús, ciertamente volverá el espíritu a Dios, volverá al originador. ¿Quién dio ese espíritu? Dios dio ese espíritu o alma o vida o soplo. Y luego, si hacemos la voluntad de Dios, ciertamente volveremos a Dios, quien nos dio esta alma o espíritu. Ese es el verdadero hombre. Por ese debemos de luchar, por esa alma, por ese espíritu debemos de luchar y seguir viviendo. Aprovechar el tiempo que Dios nos da, aprovechar la vida que tenemos. Nuestra vida para Dios es como un cerrar y abrir de ojos. Es tan rápido y pronto nuestra vida aquí en esta vida. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, procuremos, aprovechemos haciendo la voluntad de Dios y volveremos al Creador, quien nos dio esta vida. Quiero decirles también, con cuánta facilidad nos llega la muerte, ¿verdad? Con cuánta facilidad nos llega la muerte. Lo estamos viendo y sintiendo, ¿verdad? A veces decimos, soy joven, tengo toda una vida por delante para gozar, para disfrutar. Mentira. Niños mueren, jóvenes mueren, ancianos mueren. Esperemos solamente la voluntad de Dios. Él es el dador de la vida. Él es el dueño de nuestra vida. Nadie sabe hasta cuándo vamos a vivir, pero Él sí ya lo sabe. Por eso
Debemos de aceptar siempre en todos nosotros la decisión de Dios. Recuerden, niños mueren, jovencitos mueren, mayorcitos mueren. Todos tenemos que un día morir. Pero el espíritu no muere, hermanos. Entiéndanlo bien. El alma no muere. Por ese hombre es lo que tenemos que luchar. Este hombre de carne, este hombre exterior. Muy pronto, para mañana tal vez yo no esté aquí predicando. Por lo tanto, debemos de aprovechar este tiempo para conocer a Jesús, para volvernos a Dios. Sujetémonos al Señor y ciertamente, Dios dice claramente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dice eso? Porque un día resucitaremos, un día volveremos. Claro, no a esta vida, sino al cielo. Hermanos amados, estaba diciendo con cuánta facilidad nos llega la muerte, con cuánta rapidez nos llega la muerte. Y sin esperarlo, podemos regresar al polvo del que salimos. Por lo tanto, deberíamos tener la vida como un recurso que hay que usar sabiamente y no despilfarrarla frívolamente. Veamos la vida que Dios nos ha dado y pongamos por sobre todas las cosas a Dios en primer lugar, porque sin Él no tenemos nada. Por ejemplo, el mendigo fue llevado. Una vez más, Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Bien, les aclaro, hermanos. El alma del hombre o su espíritu es la verdadera persona. ¿Fue llevado por quiénes? Veamos Hebreos 1:14. Dice fue llevado por los ángeles. Pero veamos lo que dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice, si lo tienen, den lectura a ustedes en sus hogares. Y dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí está la gran verdad. ¿A quiénes sirven los ángeles? ¿A quiénes? ¿A todos? Por supuesto que no, sino solamente a los herederos de la salvación. A los herederos de la salvación. ¿Quiénes nomás son los herederos de la salvación? Veamos, sin perder este texto, veamos en Juan 16, Evangelio de Juan 16. Evangelio de Juan 17, capítulo 17, verso 20. Dice el texto en Hebreos 1:14. Los ángeles están a favor de quién, al servicio de quién, a los que serán herederos de la salvación. Bien, ¿qué nos dice? En Juan 17:20 nos dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En aquellos tiempos, ¿cuál era la palabra de ellos? Por la palabra de los apóstoles. El Señor Jesús hizo esta oración en el capítulo 17. El Señor Jesús estaba orando
por los que han de salvarse. Entonces, los espíritus están al servicio de ¿quiénes? A los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes nomás se salvarán? Nuevamente, voy a dar lectura. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, dice el Señor. Por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Por lo tanto, muchos en el primer siglo creyeron en el evangelio predicado por los apóstoles. Ahora, ¿quiénes predican el evangelio? El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Nos conviene, es necesario seguir predicando la palabra de Dios a los que no conocen la palabra de Dios. Entonces, escuchando, aprendiendo, entendiendo lo que significa el evangelio, ellos también serán ¿qué? Herederos de la salvación. Y cuando llegue el momento de morir, entonces, si somos herederos de la salvación, si hemos conocido a Cristo, si hemos hecho la voluntad de Dios, entonces los ángeles vendrán y nos llevarán directamente al seno de Abraham. Queridos hermanos, es la historia. Ahora, los ángeles, queridos hermanos, son seres espirituales creados por Dios y son mensajeros de Dios y están bajo su autoridad y cumplen varias funciones. Una de ellas, ¿cuál es? Acabé de decir, una de ellas es servir a los creyentes, proteger a los débiles, proclamar el mensaje de Dios. Ese es el deber de los ángeles también. Y ejecutan el juicio de Dios. Estos están. Esta historia, queridos hermanos, muchos dicen solo son parábolas. Porque son parábolas, ¿no tienen validez? Porque son parábolas, no son palabra que el mismo Señor Jesucristo dijo. Además, esta historia, como aclaré al principio, no son parábolas. Las parábolas no tienen nombres, pero esta historia tiene nombre. Lázaro uno y el rico otro. Por lo tanto, esta historia es tan literal como nuestra muerte. Es verdadero. ¿Es verdadero o no es verdadero que algún día hemos de morir? Así, tan cierto como nuestra muerte, es tan cierto esta historia. Luego, amados hermanos, dice el texto, regresemos a Lucas 16. Lucas 16. Estamos en el verso 22. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bien, ¿qué significa el seno de Abraham? ¿Cómo lo entienden ustedes, queridos hermanos? ¿Qué significa el seno de Abraham? Recuerden, los ángeles vinieron a llevar el alma de Lázaro y lo depositaron ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? Veamos qué significa. Lucas capítulo 13, verso 28. Solamente el verso 28. Lucas capítulo 13, verso 28. Y dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué significa el seno de Abraham? Es el reino de Dios en el cielo. Eso significa el seno de Abraham. Luego, hermanos amados, una vez más, para los que no obedecen en esta vida,
el mensaje del Evangelio. Para los que no quieren conocer al Señor Jesús y ponerse a sus pies, para los que no quieren guardar sus mandamientos, ¿qué les espera? ¿Qué les espera después de esta vida? ¿Qué les espera? Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Quiénes estarán excluidos? El mundo entero conoce la palabra. El mundo entero predica el Evangelio. Pero ¿cuántos se deciden a obedecer el Evangelio? ¿Cuántos se deciden a sujetarse al Señor Jesús? ¿Cuántos han decidido guardar sus mandamientos? ¿Cuántos han decidido dejar la fácil vida del pecado, las borracheras, las orgías y todo lo demás? La mentira, los chismes. ¿Cuántos han decidido dejar la vida del mundo? ¿Cuántos? Es tiempo de decidir, es tiempo de venir, es tiempo de conocer el Evangelio de Cristo, es tiempo de obedecer. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, 2 en adelante dice, en tiempo aceptable te he dado la palabra. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Por lo tanto, amados hermanos, queridos amigos, tenemos que tomar ya una decisión. Busquemos a Dios y lo encontraremos. La palabra de Dios siempre está cerca de ustedes. No está al otro lado del mar. No está en el cielo para decir quién me traerá o cómo llegaré al otro lado del mar. La palabra de Dios está cerca de ustedes. La palabra de Dios está predicado para ustedes. Solamente deben de tomar una decisión. Pero ya, porque la palabra de Dios dice, hoy es el día de la salvación. En tiempo aceptable te he dado la palabra. Nos ha dado tiempo suficiente para buscar a Dios, mis amados hermanos. Bien, ¿qué significa el seno de Abraham? Significa el reino de Dios. Significa el cielo. Allá están los que se adelantaron a nosotros. Allá están los que obedecieron a Dios. ¿Saben con quiénes está? La palabra lo dice. Los que se nos adelantaron a nosotros. Quiero recordar a mi Padre terrenal. Los que hicieron la voluntad de Dios, ¿saben al lado de quiénes está ahora? Dice la palabra. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, ¿con quiénes están los que se nos adelantaron? Ya están con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas, con todos los apóstoles, con todos nuestros familiares que se nos adelantaron. Allá están siendo consolados porque allá solo mora la justicia. Ellos están felices. Quieren, queridos hermanos y amigos, ver una vez más a sus familiares que se nos adelantaron. Pues entonces hagamos la voluntad de Dios. Y muy pronto nosotros también estaremos con Abraham, Isaac y Jacob, con todos los profetas, con los apóstoles, con nuestros familiares, a la cabeza nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptemos la invitación de Dios, que dice así, ya lo dije de memoria, pero solamente la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, repito lo que ya dije. Dice en 2 Corintios 6, 2 y 3. En 1 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No dejemos, queridos hermanos y amigos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Es hora de tomar una decisión. Amado hermano, usted sabe por qué digo esto. Lo amo mucho, querido hermano. Conviértase al Señor. Decídase. Busque a Cristo. Recuerde lo que acabé de decir. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ya. Busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Luego, amados hermanos, ¿qué significa el seno? Veamos ahora Evangelio de Juan 13:25. Ya hemos visto qué significa el reino, pero veamos qué mismo significa para entender mejor. Juan 13:25. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 25. Esto significa el seno de Abraham. Ya hemos visto, significa primeramente el reino de Dios en el cielo. Luego ahora, ¿qué significa? 13:25 dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. He ahí lo que significa el seno de Abraham. ¿Qué más significa el seno de Abraham? Está recostado todos nosotros en el pecho de Jesús. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién estaba recostado en el pecho de Jesús? Veamos quién. Dice, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era el que, de quién hablaba. Entonces, amados hermanos, ¿quién estaba recostado en el pecho de Jesús? El escritor del Evangelio de Juan. Juan el apóstol estaba recostado ¿en dónde? En el pecho de Jesús. Eso significa el seno de Abraham. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos y amigos, quieren estar recostados en el pecho mismo de Jesús? ¿Cuántos? Digan yo. Muchos digan yo. Yo quiero estar recostado en el pecho del Señor Jesús. Anímense, amigos. Vengan al Señor Jesús. Él está dispuesto a recibir y a tenerlo recostado en su pecho. Y cuando lleguemos a morir, los ángeles bajarán por nosotros y nos llevarán al seno mismo de Abraham. Y entonces estaremos recostados en el pecho del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen yo? ¿Cuántos aceptan? ¿Cuántos van a buscar? Si van a buscar, háganlo ya, porque la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. En tiempo aceptable has escuchado la palabra, el evangelio. Hoy es el día de salvación, amados hermanos. Ahora, sigamos adelante. Ahora Lázaro está recostado en el seno de Abraham. Nosotros, nuestros amigos, nuestros hermanos que se nos adelantaron, están ya recostados en el seno de Abraham. Es muy importante aclarar y enfatizar que Lázaro no fue salvo por ser pobre. Cuidado, vayan a pensar, entonces para ir al cielo ha sido de ser pobre. No, Lázaro no fue salvo por ser pobre, no. Y el rico no fue al infierno por ser rico. Cuidado, vayan a entender mal. Muchos dicen por ser rico se va al infierno. No, la riqueza no es malo. Si la riqueza es bien administrada, si la riqueza lo usa
para tener misericordia de todos los pobres. Si la riqueza lo usa para compartir con los pobres, la riqueza no es malo. Hermanos, amados y amigos. Luego, lo que nos enseña en este capítulo es lo siguiente. El mal uso de las riquezas, el abusar de las riquezas. El dinero no es malo en sí. Lo que se condena es el amor al dinero. Así como este rico, solamente todo quiso para él y para él y para él. Eso es malo. Eso es pecado. Vamos a ver 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo, Nuevo Testamento, casi al final. 6:10. Y dice así. Porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya acabé de explicar. El dinero en sí no es malo. Lo que es malo es la mala administración. Si yo tengo mucho dinero, ¿qué debo de hacer? Ser misericordioso, dadivoso con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Si comparto con los necesitados, el dinero no es malo. Pero si yo tengo mucho dinero y lo quiero solo para mí y para mí y para mí, así como la historia del rico, él era un hombre muy rico, un hombre muy poderoso, pero él nunca compartió con nadie. Aún viendo a Lázaro en su puerta echado enfermo y con hambre, nunca brindó ni siquiera un vaso de agua. Eso es lo malo de ser rico. Pero si el rico comparte, aunque sea poco, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, entonces el dinero no es malo. No es malo ser rico, queridos hermanos. Tampoco es buena en sí la pobreza. Escuchen también esto. Tampoco es buena en sí la pobreza. Por eso, hermanos y hermanas, usemos nuestro dinero sabiamente para ayudar a los necesitados, para hacer toda clase de buenas obras, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que tenemos. Así ganaremos riquezas para ser recibido en las moradas eternas. Luego, en este caso, en el seno de Abraham. ¿Dónde están las moradas eternas? En este caso, en el seno de Abraham. ¿Cómo llegamos allá? Acabé de decir. Si tenemos algo, compartamos con los pobres, compartamos con los necesitados. Hagamos el bien a todo cuanto podamos. Seamos misericordiosos, dadivosos. Pero para esto necesitamos una palabra: amor. Si no tenemos amor, queridos hermanos, nunca llegaremos a ser misericordiosos. Luego, para terminar en esta noche, dice, y murió también el rico. Murió también el rico. Todos tenemos que morir, como dije al principio. La muerte es universal e imparcial. La muerte es universal e imparcial. Y dice que el rico fue sepultado. A él no bajó los ángeles del cielo. No bajaron los ángeles del cielo a llevar al rico, que fue toda su vida miserable. No bajaron los ángeles. Él fue sepultado. Claro, debemos de imaginarnos, y ustedes pueden imaginar, con qué pompa y elegancia sería sepultado él, pero eso no es importante, hermanos. De cómo se sepulte a un hombre no es importante. Entonces, ¿qué es lo importante?
practicar esto. Vamos a primera los Corintios 13. Primera a los Corintios capítulo 13. Con esto terminamos por hoy. Escuchen, queridos hermanos, primera a los Corintios capítulo 13. Dice, queridos hermanos, así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso dije, para todo esto lo que hemos hablado, la clave de todo esto es la palabra amor. Por eso dice la palabra: y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora veamos el verso 7 y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso significa el amor, tener paciencia, a pesar de nuestras calamidades, de nuestros sufrimientos, a pesar de nuestros enemigos que hablan mal de nosotros, a pesar de las necesidades o pobrezas. Sigamos haciendo esto, sigamos sufriendo, no dejemos de creer en Jesucristo, esperemos con paciencia y soportemos todo lo que se nos venga en esta vida, sea malo o sea bueno. A la final, queridos hermanos, tendremos esto. Mateo 5 y terminamos. Mateo capítulo 5. Versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque nuestro galardón, nuestro premio es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos y amados amigos, ¿dónde está nuestro premio? No esperemos aquí en la tierra. Nuestro premio tal vez sea sufrir como Lázaro. Nuestro único premio para el alma nuestra está arriba en los cielos. Ahí nos dará todo lo que nosotros hemos hecho, por las obras que hemos hecho, por las buenas obras que hayamos hecho, por haber sido fieles a Dios. Allá Dios nos dará, porque dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así como Lázaro recibió todo el galardón en el cielo, así también nosotros esperamos recibir el galardón en el cielo. Mis amados hermanos, queridos amigos que nos escuchan, gracias por haber escuchado el mensaje de Dios, gracias por esta tarde, y continuaremos el día domingo sobre esta maravillosa historia. Todavía no está dicho ni la mitad. Continuaremos, queridos hermanos. Ustedes ya saben la hora y el lugar. No dejen de concentrarse, no dejen de llegar, no dejen de oír la palabra de Dios. Como siempre, domingo, quedan cordialmente invitados a las 9:00 de la mañana y continuaremos con esta maravillosa historia. Por ahora, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos. Pero antes, despidámonos con una oración. Hermanos amados, por favor, oremos. Santísimo Padre, Santísimo Dios, te damos gracias, oh Dios, por estas bendiciones maravillosas. Gracias, Padre, por alimentar nuestro espíritu o alma. Gracias también por alimentar nuestro cuerpo de carne. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones maravillosas. No nos cansaremos de decir, Padre, gracias, porque tan solo eso podemos decir.
ya que el cielo y la tierra y todo lo que en él hay es tuyo, oh Dios. Tan solo podemos decirte con todo el alma, gracias, Señor. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, tan solo podemos decirte gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por darnos la vida. Gracias por mantenernos con vida. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a seguir en adelante. Aumentanos la fe. Llénanos de sabiduría. Danos entendimiento. Así, Señor, te obedeceremos y siempre estaremos guardando tus mandamientos. Oh Padre, te agradecemos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Que Diosito te bendiga. Hasta luego, hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Hasta luego, gracias hermano. Hasta luego, gracias y con Gracias, hasta luego. Hasta el domingo. por favor. Hasta luego, Luisito. ¿Cuál dijiste que anotaste?